Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, segunda sección. La profesión de la fe cristiana. Los símbolos de la fe. 185. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. 186. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que toda la Escritura ha sido recogida y lo que en ella hay de más importante se ha entregado para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño un gran número de ramas, de igual modo en este resumen de la fe se encierra en pocas palabras todo el contenido de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 187. Se llama a esta síntesis de la fe profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. 188. La palabra griega símbolon significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolon significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. 189. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. 190. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los tres capítulos de nuestro sello. 191. Estas tres partes son distintas aunque están ligadas entre sí. Según una comparación empleada con frecuencia por los padres, las llamados artículos. De igual modo, en efecto, que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y los separan, así también en esta profesión de fe se han dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta. Según una antigua tradición atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. 192. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe. Los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas, el símbolo cuicumque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de ciertos concilios, Toledo, Letrán, León, Trento, o de ciertos papas como la Fides Damasi o el Credo del Pueblo de Dios de Pablo VI. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado e inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre, a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. 194. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana
la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. 195. El símbolo llamado de Nicea-Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. 196. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo de Nicea-Constantinopla, que con frecuencia es más explícito y más detallado. 197. Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente. Es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. Capítulo 1. Creo en Dios Padre. 198. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Artículo 1. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo 1. Creo en Dios. 199. Creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios, y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios tal como se reveló progresivamente a los hombres. Los fieles hacen primero profesión de creer en Dios. Primero, creo en un solo Dios. 200. Con estas palabras comienza el símbolo de Nicea-Constantinopla, la confesión de la unicidad de Dios que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por substancia y por esencia. 201. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único. Volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. 202. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor, y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Creemos firmemente y afirmamos sin ambajes que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas pero una esencia, una substancia o naturaleza absolutamente simple. Segundo, Dios revela su nombre. 203. A su pueblo Israel Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es en cierta manera comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. 204. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía
de la zarza ardiente en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza.